recuerdos del pasado. Somos nuestro propio pasado. Duermen sepultadas en los tenebrosos poros del inconsciente las razones de nuestras angustias de hoy, tanto cuanto están en nosotros las conquistas positivas, que luchan por consolidarse en la complejidad de nuestra psicología, intentado suplantar los llamamientos negativos que insisten en hacernos infelices. Estamos a camino de la redención cuando damos apoyo consciente a las tendencias del bien en nosotros, cuando estimulamos, con nuestras lágrimas, y cultivamos, con amor y sufrimiento, las sementeras de la paz. Sí, por el contrario, nos dejamos dominar por las sombras que traemos en el íntimo, nos paramos en el tiempo, en cuanto se profundizan en nosotros las raíces del desequilibrio, en el terreno fértil de las pasiones que juzgamos trágicamente indomables, cuando son, simplemente, indomadas. Es preciso saber que cabe a nosotros, y a nadie más domarlas. Mas, en cuanto nos detenemos en el error, todo nuestro esfuerzo es puesto en la tarea ingloriosa de mantener sueltas las pasiones, y presos los recuerdos. Son de incontestable importancia estas nociones, en el trabajo de desobsesión. Para el espíritu atormentado en sus desequilibrios, el futuro no importa, el pasado no interesa, y el presente es la única realidad que aceptan y manipulan libremente, según los impulsos del momento. Comprimidos en una estrecha faja del presente, que procuran vivir, con toda la intensidad posible, entre un futuro que aún no existe, y un pasado que procuran ignorar, se olvidan de que no podrán, jamás, cuidar sus responsabilidades y compromisos. Cuando les advertimos de esas incongruencias funestas, nos responden que no están preocupados con el futuro, dado que, al llegar el momento de sufrir por sus errores, sabrán hacerlo con dignidad y coraje. Esperan, naturalmente, ser tan valientes delante del dolor propio, cuanto lo son delante del ajeno. Trágico y doloroso engaño es ese. Mas, ¿qué se puede hacer? Tenemos la impenitente propensión para reflejar como inválida la experiencia ajena. Cuanto más arrogante y belicoso es el compañero desarbolado, mayor es el dolor que experimenta al despertar para las realidades que procuró ignorar por tanto tiempo. El dolor de los grandes criminales es terrible, conmovedor, trágico, desesperado, en esos momentos dramáticos en que el espíritu se halla completamente aturdido ante la enormidad de sus errores. Para abrir delante de él una ventana sobre sí mismo, la llave más importante de que dispone el esclarecedor consiste en llevarlo a contemplar su propio pasado, fuertemente protegido por los mecanismos del olvido deliberado. Tal vez por eso escribió Solemask, en la abertura de El Nazareno: no el poder de recordar, y sí el poder de olvidar, constituye una de las condiciones necesarias a nuestra existencia. El escritor judaico no positivo en el libro su creencia en la reencarnación, aunque sea esa la temática de que se utilizó para elaborar su historia, mas no se puede negar su intuición de la verdad. Es precisamente por eso que la sabiduría divina determinó que se apagase en nosotros, al tomar nuevo estado en la carne, el recuerdo de las existencias anteriores. ¿Qué sería de nosotros si fuésemos obligados a vivir bajo la confusión de las pungentes recordaciones de antiguos y horrorosos errores? Es preciso, entre tanto, distinguir bien una cosa de la otra. El olvido proporcionado al espíritu, en la fase de la recordación, es una bendición, una concesión, para que él intente la reconstrucción de sí mismo, como si estuviese momentáneamente desligado de sus culpas, aunque aún responsable de ellas. Con la finalidad de concederle todas las oportunidades, y colocar a su disposición los mejores instrumentos, el olvido del pasado constituye dádiva preciosa, que no siempre él sabe valorar. Retornando, no obstante, a su condición de espíritu desencarnado, le puede ser facultado el acceso a la memoria integral, para que haga un inventario general de su acervo espiritual, las aflicciones que remanescen, y las conquistas que ya consiguió realizar. Ese momento es crítico, en la trayectoria evolutiva del espíritu. Nuevamente él se ve en una de las innumerables encrucijadas de la vida. Por un lado, podrá proseguir en el áspero camino de la redención.
conseguirá ablandar algunas aristas más contundentes de su carácter, y desenvolver unas pocas virtudes embrionarias. Es seguir al frente, en una nueva aventura en la carne, después de una pausa, para rehacerse, en el mundo espiritual. Es cierto que, por ahí, difícilmente él irá a la gloria inmediata, aunque efímera, o al poder, que tal vez aún lo fascine. Es más cierto que continúe el recorrido del dolor, de la renuncia, de los desengaños, porque la redención aún está lejos, para aquel que mucho erró. Por otro lado, está el camino aparentemente más fácil, y ciertamente más apetecible del adelantamiento. Quedan para después las conquistas sobre nosotros mismos. Vamos primero a gozar la vida, a dominar al semejante, a acaparar el poder, a acumular riquezas materiales, a vivir, en fin, intensamente, irresponsablemente, alegremente. Después, veremos cómo aceptar esas cuentas con lo que, por largos siglos o milenios, insistimos en llamar de destino. Es aquel que opta por este camino, que también decide por el olvido. Sus angustias son muchas, sus remordimientos extremadamente penosos, y nadie puede gozar la vida con ese lastre de aflicciones. Lo mejor, así, es olvidarlas, sepultarlas, ignorarlas, como si el pasado no existiese más en nosotros, y el futuro nunca fuese a existir. Dentro de esa lógica atormentada, se encierra el espíritu endeudado en un círculo de fuego, de su propia creación. Solo podrá salir quemándose. En cuanto a permanecer allí, está obligado por sí mismo. Para protegerse del calor que hace a su vuelta, congela el corazón, pues, más allá de eso, el frío anestesia la sensibilidad, y lo inmuniza del dolor ajeno. Está pronto el obsesor para su tarea. Solo queda, ahora, salir en campo, buscar sus compañeros, perseguir a sus enemigos, y construir un nicho para sí mismo, en el mundo espiritual, ligándose a tenebrosas organizaciones, dentro de las cuales los miembros se protegen mutuamente, en cuanto mutuamente se sirvieron. Dentro de poco tiempo, ¿y qué es el tiempo, en tales condiciones? El pasado, que fue ajustado, para los subterráneos de la memoria periespiritual, pasa a la condición de no existente. Es como si la vida comenzase nuevamente, desde el punto en que la inocencia la dejó, hace milenios 50. El espíritu, así envuelto, acaba por creerse una criatura sin pasado, aunque, adscrito a la incoherencia de los alienados, se utiliza, en provecho propio, de todo el acervo de experiencias y conocimientos que trae en sí, de aquel mismo pasado que reniega. Si es verdad, pues, que tenemos que descubrir una fórmula para llevarlo a recordar, es igualmente verdadero que se torna extremadamente difícil hacerlo, porque es justamente de eso de lo que él huye. ¿Cuántas veces les hemos advertido del peligro que representa, para ellos, caer en la faja de la recordación? ¿Cómo reaccionan, cómo luchan, cómo temen a los fantasmas interiores, que les parecían desintegrados para siempre en la polvareda del tiempo? Varios recursos son empleados, por los mentores espirituales de los grupos de desobsesión, para obtener de los compañeros desorientados el sumergimiento necesario en los recuerdos insistentes. Uno de los más comunes es el de la proyección de los llamados cuadros fluídicos. El espíritu ve, delante de sí, incoerciblemente, escenas vivas de su pasado, especialmente aquellas que constituyen el núcleo de su problemática, que precisa ser dispersado, para desatar los lazos que lo prenden a sus angustias y a su alejamiento. Es evidente que las escenas no son creadas con la sustancia evanescente de la fantasía. La materia prima, indispensable a esos montajes, se encuentra en los archivos periespirituales del ser allí presente. Los técnicos desencarnados se limitan a manipular, con respeto y dignidad, los recursos necesarios para desencadenar el proceso terapéutico, como el médico que suministra el remedio amargo, justificado por la expectativa de la cura de su paciente. No tenemos, aún, los encarnados, condiciones y conocimientos para aprender la esencia de las técnicas empleadas para la obtención de las proyecciones. André Luis nos deja entrever tales procesos,
en Misioneros de la Luz, cuando narra el trabajo de esclarecimiento, junto a un ex sacerdote desencarnado, varios ayudantes de servicio, escribe él, en el capítulo 17, recogían las fuerzas mentales emitidas por los hermanos presentes, inclusive las que fluían abundantemente del organismo mediúmnico, lo que, además, no fue novedad. Me sorprendió por las características diferentes con que el trabajo era llevado a efecto. Ese material, explicó el instructor, representa vigorosos recursos plásticos, para que los benefactores de nuestra esfera se hagan visibles a los hermanos perturbados y afligidos, o para que materialicen provisionalmente ciertas imágenes o cuadros, indispensables al reavivamiento de la emotividad y de la confianza en las almas infelices. El instructor prosigue, explicando que, con esas formas de energía, recogida de los encarnados presentes, pueden los benefactores espirituales prestar ciertos servicios importantes a aquellos que se encuentran aún presos al padrón vibratorio de la carne. No obstante, ya se hallarán desligados de ella, a veces, hace mucho tiempo. Ante el impacto de esas imágenes, que parecen surgir límpidas, vivas y dramáticas, de un pasado que juzgaban muerto, los hermanos desarbolados parecen saltar el círculo de fuego que los envuelve, y, como si del lado de fuera de sí mismos, tienen una pausa para reexamen de sus posiciones desesperadas. Al final de cuentas, ¿qué están haciendo? ¿Qué locura es aquella en que nos sumergimos? ¿De dónde viene todo eso? ¿En el pasado? ¿Y hasta dónde irá? ¿En el futuro? Uno de esos compañeros atormentados, antisemita irreductible, vio los cuadros del Éxodo en el antiguo Egipto, donde fue uno de los miembros sacrificados de la corte del faraón. Retrocediendo más, no obstante, fue a encontrar raíces mucho más profundas del drama, en la antigua Babilonia, donde, en posición diferente, enfrentara el difícil problema de la larguísima saga del pueblo hebreo. Por primera vez, en mucho tiempo, me preguntó, algo perplejo, ¿será que eso no tiene fin? Sentí que la pregunta era más dirigida a él mismo que a mí, mas, le dije que sí, podemos poner un punto final en esos círculos viciosos, que buscan eternizarse dentro de nosotros, por un esfuerzo de nuestra voluntad, que solo es posible después de comprender la inutilidad del odio y la fuerza invencible del amor. A veces, el espíritu se halla tan profundamente condicionado al clima vibratorio más grosero, que se torna necesario a los benefactores utilizar ectoplasma, producido por médiums de efectos físicos, no apenas para adensar las formas periespirituales de compañeros desencarnados, que deben tornarse visibles, como verificamos en el texto de André Luis, más arriba transcrito, como para los propios cuadros. En un caso particularmente difícil que tuvimos, uno de los médiums comenzó a expeler ectoplasma, mientras yo dialogaba con el espíritu incorporado. A cierta altura, el ectoplasma formó, para su visión, las letras de un nombre de mujer, antiguo amor, cuyo recuerdo él procuraba sepultar en los poros de la memoria. En otro caso, de vigorosa dramaticidad, el espíritu vio sobre la mesa un grueso libro, encuadernado en portada de madera, sobre la cual está su nombre, escrito en bellos caracteres de bronce. Era la historia de su propia vida. Él sabía que precisaba abrirlo, mas no se sentía animado. Era, evidentemente, un recurso, para llevarlo al reexamen de sus actos, en el pasado, en fin. Después de mucha resistencia, hizo el gesto de abrir la portada. La primera página estaba en blanco. Hizo una pausa, y abrió una más también en blanco. Todo el libro estaba en blanco. La lección era por demás, obvia, nada construyera en aquella existencia tumultuosa, durante la cual dominara pueblos, al poder de la espada impiedosa. Las escenas son mostradas en todo su realismo, el movimiento, el sonido, los colores, como si un videotape las reprodujese, con toda su intensidad y emotividad. Con mucha frecuencia, los espíritus insisten en contemplarlas, y procuran huir de las visiones que, no obstante, se tornan irrecusables, y se imponen, a despecho de ellos mismos. A la vista de uno de ellos era una hoja de papel y una sentencia.
cabíale firmar el documento, que él sabía era una sentencia de muerte. Lo hiciera, ciertamente, en el pasado, y ahora revivía el momento dramático. Con una diferencia: alguien le contemplaba, a corta distancia, fijando en él un par de ojos tranquilos, llenos de amor fraterno, probablemente los de su víctima. Su desespero es atroz. Pide que le quiten de delante el papel y la sentencia. Que le corten la mano con la que firmó la pena, y que quede ciego, para no contemplar más aquellos ojos. Dice que mató a una santa, e informa: unos son canonizados, y otros quemados. Muy frecuente es la presencia de antiguos y olvidados amores, madres, esposas, hijos, o amigos muy llegados al corazón. Si fuese realizada una investigación estadística sobre tales manifestaciones, estoy seguro de que las madres ocuparían el primer lugar, destacadamente. La pureza del amor materno permanece inalterable, a lo largo de los siglos y de las vicisitudes. Afronta las ingratitudes, soporta las humillaciones, vence el odio, vence todo. Se recuerdan de las escenas finales de liberación. Es la madre que va a buscar al hijo amado, en las profundidades de sus tenebrosos dominios. Ella alcanzara, ya hacía mucho, las regiones de la felicidad. Mas, y el dolor de tener a su amado preso aún a las pasiones del mundo. Va a su encuentro, en un descenso sacrificial a las difíciles regiones en que él vive, y sobre las cuales reina, inconcuso. Soy Matilde, dice allá alma de tu alma, que, un día, te adoptó por hijo querido, y a quien amaste como dedicada madre espiritual. ¿Cuántas veces hemos asistido a reencuentros emocionados, que nos llenan de lágrimas los ojos? Me acuerdo de uno de ellos, en particular. Hacía tiempo que el espíritu venía asediándonos, semana tras semana. Se manifestó, primero aparentemente calmo y tranquilo. Dice que pasaba por allí, y decidió hacernos una visita. Nada quería de especial, iría apenas a observarnos, y, si fuese el caso, tomar sus providencias. Dejó en el aire su amenaza, y partió. Mal sospechaba yo de la demorada aventura que allí comenzaba. Por algunas semanas, nos observó. Hablaba poco en sus manifestaciones. Reveló, apenas, que ya tenía bajo su control algunos de aquellos que disponían de mayor cantidad de masa cenicienta, mas comenzaba a dejar transparentarse, también, cierta preocupación, porque algún delator, a su parecer, nos había contado sus propósitos y objetivos. En la vez siguiente sus preocupaciones eran más amplias, porque descubrió que, a través de procesos de regresión de memoria, de nuestro conocimiento, estábamos penetrando ciertos núcleos. En esa misma noche, tiene la primera visión de algo que lo perturbaba mucho. Adormece y parte. En la semana siguiente, no consigue mantenerse calmo, como en las veces anteriores. Está indignado, furioso. Dice que todo cayó en torno de él. Tenía el poder de un semidios, y a abrir admiración, fuimos a intrigar a su familia. Da puñetazos en la mesa, dominado por el odio, y atormentado por la humillación. Si pudiese, me agarraría, para mandar quemarme vivo. Acaba en llanto, de rebeldía y de impotencia. Enseguida, por otro medium, se manifiesta en espíritu femenino, y cuenta su dolorosa historia. Fue madre de aquel que acababa de retirarse. Fue, por cierto, su presencia allí, junto a él, que lo perturbó hacía 2 semanas. Él es bueno, dice ella, mas muy vanidoso. Aún ve en él al hijo querido de 4 siglos atrás. Ella misma aún no está bien. Sufre mucho, y fue traída solamente para encontrarse con él. En el pasado, cuando encarnados, también tuvo un encuentro dramático con él. Él la abandonara a su propia suerte, y ella se encaminara por la degradación más abyecta. Cuando ya se encontraba en el arroyo, lo buscó y fue repelida. Él se había tornado muy importante en la jerarquía eclesiástica. Los siglos pasaron, y todo cuanto ella esperaba, ahora,
era merecer nuevamente la oportunidad de ser madre, madre digna. Le digo que las madres son seres humanos, y, por eso, también yerran. Le ofrezco nuestra ayuda, que ella agradece, diciendo que tiene que volver para donde está, en el momento. Con este caso, se desencadenó extenso proceso, que se desdobló en aspectos inesperados, y de profundas implicaciones. Nunca pudimos, entre tanto, olvidar la ayuda de aquella madre humilde, y aún sumergida en los dolores del rescate, que nos ayudó, con su presencia amiga, a despertar el valeroso espíritu que adormecía en sus pasiones, envuelto por el amor al poder. En caso semejante a ese, el espíritu consigue divisar la figura de su madre, arrodillada delante de él, para pedirle perdón. Él se opone y resiste, porque es precisamente, el centro de su problemática fue abandonado, por ella, a la suerte, y por eso él repite ahora, a sí mismo, que no tiene madre. Oramos, le dimos paces, y, por fin, él ya no se resiste. Tengo madre, dice él. No soy un desgraciado. Otra vez, en un caso que, ya me referí más atrás, el espíritu tenía un problema personal conmigo. Era cuestión antigua, de más de 8 siglos. En consecuencia de ese, y de otros desengaños, vagaba aún por las trillas de la rebeldía y del rencor. El problema era extremadamente difícil, porque se trataba de un caso en que el odio se concentraba directamente sobre uno de nosotros, precisamente en aquel que se incumbía de esclarecerlo. Él se mantenía irreductible, pues mi presencia obviamente reanimaba en él las antiguas pasiones y frustraciones, de las cuales no consiguiera desembarazarse. Fue en uno de esos puntos críticos del diálogo que otro medium me dice que un espíritu presente deseaba decir alguna cosa directamente a él. Era su madre. Elevé mi pensamiento en oración, y, con enorme respeto, oí el diálogo entre la madre amorosa, que no olvidará y sufría con la ausencia del hijo, y el hijo que recusaba obstinadamente el amor, porque hallaba imposible poder vivir sin el odio y la venganza. Ella le pide, con infinito cariño y humildad, que abandone aquella vida y venga, junto a su corazón. Todos están juntos en familia. Solo él está ausente. No está convencido de que él la recuse. Desea huir de él mismo la negativa. Y él dice que no la quiere mismo, pues su caso allí es otro. Que ella no se meta. Que continúe haciendo sus borrados. Ella le recuerda las viejas canciones y aquel tiempo en que él oraba en el cuarto, en silencio, junto a Dios. Después le dice que va a dejar al medium, por el cual le está hablando, para aproximarlo junto a su corazón. Ora, conmovidamente, a la Madre Santísima, con palabras sencillas, exponiendo su problema y sus dolores. Cuando conseguimos, al final, despertar al amado compañero, dirijo a ella un pensamiento de infinita ternura y gratitud, porque estoy seguro de que, sin su curso, no lo habríamos alcanzado. Bien que ella podría también tener guardado cierto daño de mí, porque fui uno de los agentes de su angustia, mas no tuvo para mí una palabra de censura o de amargura. En otro caso, también muy difícil, el espíritu, autoritario y entusiasmado por sus ideas y por su rencor, recibió, delante de nosotros, la visita de un niño. Habría sido su hijo o nieto, que lo desarmó con su cariño, sus llamamientos, su ternura infantil, saltando sin ceremonia, a su cuello. Basta un momento así, de ternura, de recuerdos, de amor, para que la luz penetre el corazón angustiado de esos queridos compañeros, perdidos en un dédalo de sentimientos confusos, cercados de sombras, dominados por la aflicción. Otras veces, amigos y parientes se hallan presentes, mas no se revelan a la visión del espíritu manifestado. Respetemos sus razones, que usualmente son válidas. No habría llegado aún la hora del reencuentro. En una de esas oportunidades, el espíritu viniera a dar una ayuda, en el caso de un compañero a quien estábamos tratando. En tiempos pasados,
fuera uno de los principales instrumentos de los terribles desvaríos de aquel a quien deseaba, ahora, ayudar a liberar de sus angustias. Mismo así, aún traía resabios de ironía. Al manifestarse, hizo una salutación, divino. Divino. Y el medium se doblaba sobre la mesa, de brazos extendidos, haciendo reverencias. Sirviera a los emperadores romanos. Ellos aún se juzgaban dioses, decía. Estaba, con todo, bastante lúcido. Me informó de que, en ese ínterin de casi 2 milenios, tuviera otras encarnaciones. Lamenta la perniciosa influencia que ejerciera sobre sus soberanos, acumulándoles pasiones envilecidas. Eran pobres criaturas desequilibradas, mas él, no. Estaba perfectamente lúcido y consciente de lo que hacía, utilizando el poder de los césares para promover sus intereses inconfesables. Por eso, estaba aún preso de ellos. En cuanto al cristianismo, ya sabía, en aquel tiempo, que era la mejor doctrina, mas la rechazó deliberadamente, porque no le convenía. Le digo que precisa, ahora, encarar a su antiguo amo, no como a un poderoso, sino como a un espíritu infeliz, desorientado y sufridor, que precisa de mucha ayuda y comprensión. Promete ayudar y dice que lo que lo salvó fue la visión de un hombre clavado en la cruz, en la antigua Roma, y cuyo mirar no olvidará jamás, a través de los tiempos. Aquellos ojos le penetraban las más profundas e ignotas condiciones del ser. Me dice una palabra de mucho afecto y anuncia que quedará allí, al lado, a mi derecha, invisible a su antiguo jefe, pues no era el momento aún de presentarse a su visión. Podría perturbarlo. Y me dice, con inolvidable toque de autenticidad, que él era un niño grande, fácil de conducir. Bastaba darle la impresión de que la decisión tomada fuese de él. Yo debería hacer eso. Solo que ahora, para el bien, mientras él lo hiciera para el mal. Antes de desligarse del medium, me dice, también, que sabía de los planes, ya establecidos, respecto a la próxima encarnación de su antiguo jefe, y que no sería nada fácil. Nos despedimos con una palabra de afecto muy sincero y amigo. Este espíritu dejó en mí una sensación de fraternidad, comprensión y simpatía. Conocedor de sus propias aflicciones interiores, se conservaba, entre tanto, consciente y dispuesto a corregirse, sabiendo además que era muy largo el camino a recorrer, en vista de la profundidad a que descendiera. Nunca sabemos, pues, qué métodos y recursos emplearán nuestros mentores espirituales en su noble tarea de despertar a los compañeros que permanecen hipnotizados a sus angustias. A veces, se valen de la proyección fluídica. Los cuadros son presentados con todo su vigor y realismo, con escenarios, personajes, colores, sonidos, movimientos, emociones, mas formados con material sacado del subconsciente del espíritu, animado por medio de recursos retirados, como explica André Luis, de los presentes en torno de la mesa de trabajo. Esos cuadros exhiben figuras humanas, también, está claro, mas continúan siendo proyecciones. Otras veces, no obstante, es necesaria la presencia real de los espíritus ligados a los manifestantes, en recientes o antiguas encarnaciones. Ellos se presentan a sus ojos, conversan con ellos directamente, o a través de otro medium, o se tornan semimaterializados, para poder impresionar sus sentidos, más por la presencia de sus vibraciones personales, que por el mero llamamiento de la memoria. En los casos en que esa presencia se hace indispensable, los benefactores espirituales se incumben de localizar a los espíritus ligados al hermano que precisa de ayuda, y de traerlos al ambiente del trabajo, aunque estén encarnados, quiera que se encuentren endeudados o redimidos delante de la ley. Ya vimos, aquí mismo, caso en que el espíritu mantiene el diálogo con su antigua esposa en ese momento aún encarnada, que él asesinará en la Edad Media, en un impulso de pasión y celo. Es preciso, pues, mucho respeto con el trabajo de nuestros mentores invisibles. Después, naturalmente,
que ellos demostrasen sus conocimientos y su capacidad, así como la seguridad con que ejecutan sus tareas. Antes de que inspiren esa confianza en nosotros, sería arriesgado seguirlos confiadamente, pues hay espíritus ardilosos, que se presentan revestidos de pieles de mansos corderos, para dominar mejor, e imponer sus condiciones. Una vez, con todo, identificados como auténticos trabajadores del Cristo, dejaremos a su iniciativa la conducción de los trabajos. Esto no significa que debamos cruzar los brazos, y dejarlos hacer todo. Asistir a todo sin espíritu crítico, y sin la necesaria vigilancia, de que tanto nos hablan ellos. Ellos no pueden hacer todo por nosotros. Mismo el grupo más bien ajustado, integrado en un trabajo serio y fecundo, podrá ser sutilmente envuelto por los ardiles de las sombras, en aquello en que nuestros compromisos y errores pasados nos sintonicen con los compañeros desarbolados, muchos de ellos nuestros antiguos compañeros. Es claro que los trabajadores de la siembra del amor precisan de nuestra colaboración, de seres encarnados, pues, de lo contrario, lo harían todo, sin nosotros. Ellos saben, entre tanto, que hay siempre, en nosotros, un componente de incerteza, de fallo, de descuido, que puede echar todo a perder. Ellos nos asisten con desvelado cariño, amparándonos en las horas de incertidumbre, ayudándonos en los momentos de flaqueza y de desánimo, mas no pueden hacer, por nosotros, aquello que nos compete. Estemos, pues, muy atentos. En cuanto a la tarea que les cabe, no obstante, estemos tranquilos, todo será hecho, desde el planeamiento cuidadoso hasta el último pormenor de la ejecución, con todas las opciones y alternativas previamente examinadas. Son ellos los que nos preparan el trabajo, dándonos el apoyo, la inspiración, los recursos y su presencia constante, segura, tranquila. Es cierto, con todo, que no podrán garantizar el resultado, mismo en aquello que les cabe hacer. No están manipulando mecanismos cibernéticos, mas cuidando los seres humanos, dotados de libre albedrío, imprevisibles, y, a veces, muy bien dotados intelectualmente, y que no se dejaron conducir por la mano, como criaturas tímidas e ingenuas. Ellos saben, por otro lado, que somos juzgados no por los resultados que alcanzamos, y sí por los esfuerzos que empleamos por alcanzarlos. Procuremos respetarles el planeamiento y la ejecución, pues la visión que tienen de los problemas suscitados es incomparablemente más amplia que la nuestra, aunque no infalible, que infalible solo es la visión divina. Naturalmente que, de cierta forma, participamos de algunas fases del planeamiento y de los contactos realizados en el mundo espiritual, acompañándolos en excursiones por el mundo del dolor, durante los desprendimientos, mas nuestro conocimiento es muy limitado, para autorizarnos a precipitar cualquier situación. Si, por ejemplo, aún no es llegado el momento de exhibir una proyección fluídica, no intentemos forzarla, con bases y sugestiones verbales, al espíritu manifestado. Si los compañeros allí presentes, deben ser mostrados a su visión, o no, también lo ignoramos. En fin, nuestra posición es de activa expectativa. Para eso, precisamos especialmente el esclarecedor estar con las antenas psíquicas permanentemente sintonizadas con los trabajadores invisibles, para captarles, a través de la intuición, las sutiles instrucciones que nos suministran. Y, definitivamente, no nos envanezcamos con el resultado del trabajo realizado, nos cabe muy poco, a nosotros, de los méritos. Bástenos la alegría del deber cumplido, la dulce felicidad de haber, una vez más, servido de humildes e imperfectos instrumentos de la pacificación,